las personas se ofenden. No es agradable para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Pero es la palabra de Dios. Amén, que amén. enseña, que habla. Amén. Amén. Entonces, nosotros miramos las personas que no son cristianos, que no son creyentes, pero dicen las personas que son hijos de Dios. Pero tenemos que ver la palabra de Dios si realmente todo el mundo somos hijos de Dios o algunos. Amén. Entonces, las personas dicen que si alguien muere por un vicio, que Dios lo tenga en la gloria, o que que descansen en paz, que estará en la gloria de Dios, pero nosotros sabemos que no es así. Amén. Porque sabemos que Mentiroso que Satanás. los que creen son los han llamado hijos de Dios. Por ejemplo, aquí dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, aquí está hablando de los hijos, de los que son llamados. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer un versículo de la Biblia aquí. Amén. Vamos a leer Juan, hermano. Vamos a leer Juan. Vamos a leer 1. Amén. El versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces aquí está hablando de los que creen, de los Amén. que reconocen a Él como Dios, como Salvador. Amén. Entonces, Amén. no todo el mundo son hijos de Dios, solamente los que creen. Amén. Nosotros creemos, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Porque cada día estamos luchando, Amén. cada día estamos esforzándonos para seguir a Él, porque creemos que Él es nuestro Padre, creemos que somos hijos de Dios. No es fácil, pero sabemos que Él está con nosotros, Amén. porque creemos en Él. Por eso Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él, dice la palabra. Amén. Entonces las personas salen diciendo que todo el mundo son hijos de Dios, pero la palabra Amén. nos enseña, por ejemplo, aquí, los que creen. Amén. Entonces, Amén. si nosotros creemos, amén, somos Aleluya. hijos de Dios. Amén. Y nosotros ¿será que somos alegres? ¿Somos contentos? Amén. Sentimos Aleluya. ese Gloria a gozo Dios. porque creemos Gloria en a Él. Dios. Él es nuestro Padre. Imagínense, el Rey de Reyes es el Aleluya. Todopoderoso. Es nuestro Padre. Imagínense Gloria a Dios. las personas en este mundo. Un hijo de un gobernador se siente orgulloso porque Amén. su papá es gobernador, tiene una posición, Amén. tiene poder, pero nosotros tenemos el Todopoderoso y es nuestro Gloria a Padre. Dios. Deberíamos estar Aleluya. felices, Gloria, bienaventurados, como dice la palabra, Amén. felices y confiados. Señor. Amén. Gracias, Padre. Entonces, por ese eso amor dice que la nos palabra ha dado. que solo los Aleluya. que creen, amén. Entonces, más todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Aleluya. les dio potestad de ser hechos hijos. Amén. Amén. Entonces, nosotros Gloria a cuando Dios. creemos en Él, cuando nosotros aceptamos a Él Amén. como nuestro Salvador, porque Oh, Él nos aleluya. compró, Él pagó la paga Gloria de a Dios. nuestro pecado, y no Amén. solo pagó, dice que Él nos ha hecho hijos de Amén. Él. Amén. Entonces, por Gloria eso a Dios. nosotros somos Aleluya. hijos de Dios, pero para ser hijos de Dios hay un orden. Aleluya. Amén. Hay un Gloria a Dios. mandamiento. Por ejemplo, Gloria a un Dios. padre tiene su mandamiento o tiene orden en su casa. Es igual con Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso dice la Gloria a palabra. Dios. Amén. Entonces dice, Aleluya. vamos a regresar. Dice,
Amados, ahora somos hijos de Dios Amén. y aún no se ha manifestado lo que hemos de Aleluya. ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Entonces, Amén. ahorita dice la palabra, somos hijos de Él. Gloria a Dios. Pero cuando Él se manifieste, dice la palabra, seremos semejante como Él. Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. será? Nosotros no sabemos, porque Aleluya. dice la palabra, creo que es en Juan también, dice que seremos como los ángeles, dice, Aleluya. pero no como los ángeles. Gloria. Entonces, no sé cómo seremos cuando Él venga. Aleluya. Por ejemplo, Gloria a dice, Dios. dice, Aleluya. amados, ahora somos hijos de Dios y aún Aleluya. no se ha manifestado lo que Gloria a hemos Dios. de ser, pero sabemos Aleluya. que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él. Gloria a Semejante a Él. Ah, Entonces, santo. Aleluya. sabemos un poquito de Él. Por ejemplo, Él es santo, Él es puro, Él es bueno, Él no Gloria a miente. Dios. Pero Amén. dice la palabra en el tiempo final, seremos como Él, Gloria a o Dios. semejantes, o Amén. seremos transformados cuando Él Amén. venga, dice la palabra. Entonces por eso dice la palabra, porque le veremos tal como Él es. Ujú. Entonces nosotros no sabemos cómo Él es, cómo es Jesús. Aleluya. Nosotros pensamos que Jesús está en los cuadros, en una imagen, pero nosotros no sabemos cómo es. Cómo es de verdad. Nosotros, la gente cree que así es Jesús con su pelo largo. Tal vez es largo, pero me imagino que es rubio, porque Blanco, dice la dice la palabra palabra que era blanco, rubio, aleluya. el rubio de Galilea. Entonces, Amén. no sabemos cómo Él es, amén. Y todo aquel que Amén. tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Gloria a Dios. Él es puro. Entonces aquí nos enseña un mandamiento. Por ejemplo, aquí dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios, Entonces, Señor. ¿será que nosotros nos purificamos, nos santificamos? Amén. ¿Será que nosotros somos puros como Él? Porque imagínense, si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos tranzas, si nosotros somos envidiosos, ¿será que somos puros como Él? No, Yo también. creo que no. Por eso dice la palabra que tenemos que santificarnos como Él es. Como Él es, dice que Él es puro, santo y sin mancha. Entonces, nosotros tenemos que ser como Él. Gloria a Porque, Dios. ¿por qué? Porque somos hijos, dice Amén. la palabra. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Entonces Aleluya. dice la palabra, todo aquel que comete pecado infriegue y también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar vuestro pecado y no hay pecado en Él. Gloria. Entonces cuando nosotros creemos a Él, en Él tenemos que practicar lo que Él hizo o como Él es, amén. No solo de creer, porque nosotros sabemos que dicen las personas que todos somos Gloria a hijos de Dios, Amén. que todos somos salvos, pero dice la palabra contrario, amén. Entonces dice la palabra, todo aquel que comete pecado, no, en 5, y sabéis que él apareció para quitar vuestro pecado, amén. Entonces aquí, porque dice la palabra que estábamos en el pecado, pero cuando Él vino, Él quitó nuestro pecado, amén. Entonces, Aleluya. ¿para qué vino Cristo en este mundo? Tenemos que entender lo que Él vino a quitar nuestro pecado. Él vino a pagar la paga de nuestro pecado. Amén. Entonces, tenemos que explicar a las personas Amén. por qué Jesús vino en este mundo.
para Amén. perdonar nuestro pecado, Aleluya. para limpiarnos y para salvarnos, para Amén. dar una vida eterna. Porque muchas Gloria a personas Dios. creen que cuando alguien creen en Jesús, creen que va a recibir bendiciones, materiales, riqueza, pero la palabra dice que cuando Él vino a pagar la paga de nuestro pecado. Amén. Él vino a perdonarnos, Él vino a limpiarnos y a salvarnos, Aleluya. dice la palabra. Gloria a Él Dios. vino a prometer una vida eterna, no a prometer cosas materiales, Aleluya, porque si nosotros vemos en este mundo las personas que no son cristianos, que no son creyentes, que no son hijos de Dios, ellos le van mejor que nosotros. Ellos tienen dinero, tienen riqueza y no tienen a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo y si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros entendemos, si creemos, Él nos va a dar las cosas materiales. Entonces Amén. vamos a pensar, ¿por qué no tengo eso si yo tengo Sí, a Señor. Cristo? Entonces, pero la palabra dice que Él vino a quitar el pecado. Amén. Amén. Vino a quitar nuestro pecado, a perdonar nuestro Aleluya. pecado. Amén. Entonces, Gloria a Dios. a veces las personas le dicen a las personas, si usted cree, te va a ir bien. Si usted cree en Jesús, Él te va a bendecir, Él te va a dar esto y esto. Pero ¿qué pasa si Dios no da esas cosas? Amén. Entonces las personas salen corriendo y preguntan, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasó? Y luego, es que usted no tiene fe. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? Él vino a quitar el pecado de nosotros. Amén. 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 Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios. Amén, hermano. Gloria a Entonces, Dios. todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, dice la palabra que Él es puro. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, dice que no tenemos que pecar. Pero es difícil para nosotros, es difícil para las personas que están en el mundo. Por eso no quieren acercarse a Dios, porque no es fácil. Quiere un sacrificio, quiere esfuerzo. Amén. Para hacer el Sí. pecado no necesita esfuerzo, no necesita sacrificio. Es fácil, hermanos, pero para esforzarnos de hacer el bien es difícil. Amén. Entonces por eso dice la palabra, todo aquel que permanece, él no peca. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Entonces, aquí está hablando de los hijos. Amén. Si nosotros estamos esforzando de no mentir, de no hacer tranza, de no envidiar, estamos haciendo justicia como Amén, Él amén. es. Amén. Estamos Gloria a Dios. haciendo justo. Amén. Entonces, pero tenemos que esforzarnos y pedir fuerza a Él, porque Gloria a Dios. es necesario pedir fuerza a Él para que Amén. podamos hacer lo que Él quiere. Amén, Su amén. voluntad no es fácil. Nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, pero si nosotros pedimos a Él, Amén. si nosotros oramos a Él, sentimos esa fuerza, sentimos la fortaleza que viene de Él. Aleluya. Solo así podemos seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Tal vez no perfecto como Él es, pero dice que Él nos justifica, nos hace Amén. justo. Amén. Entonces dice la palabra, dice, el que practica el pecado es del diablo. Es la palabra.
es duro, las personas se ofenden, amén. Pero ¿qué vamos a hacer con la palabra? Amén. No podemos quitarlo ni agregarlo, como dice el hermano, amén, como dice en la Biblia, amén. Amén. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está hablando del pecado. Entonces, si nosotros practicamos el pecado, nosotros estamos haciendo lo que el diablo quiere, lo que él desea. Amén. Entonces, y dice que somos hijos de él. Pero si usted le dice a alguien, las personas se ofenden con la palabra, pero imagínense, hasta Jesús habló de esto, amén. Entonces vamos a leer otro versículo de la palabra. Vamos a leer, creo que ahí mismo, Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer otro. Juan, el libro de Juan 8. Ajá, San Juan. Aleluya. Vamos a leer 39. Aquí dice la palabra: Gloria a sois Dios. de vuestro padre el diablo. Dice. Entonces aquí Jesús está hablando. Nosotros solo leemos, solo Amén. estudiamos. Nosotros Gloria a Dios. no hacemos, no decimos. Es la palabra de Dios. Dice, respondiendo le dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces estas personas dijeron que eran hijos de Abraham, Ajá. porque Abraham era el padre de la fe. Era un hombre perfecto, era un hombre de Dios, Amén. era un llamado de Dios. Por eso ellos pensaban, porque eran hijos de Dios, de Abraham, eran salvos, eran perfectos. Amén. Pero estas personas tenían pensado de matar a Jesús. Por eso Jesús les dice, amén. Por eso dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, estas personas querían matar a Jesús y dicen que eran hijos de Abraham. Amén. Entonces, pero Jesús les dice que eran hijos del diablo. Amén. Imagínense la palabra de Dios. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eran espirituales, se sentían hijos de Dios, pero la obra de ellos eran malos, amén. No era lo que quería Jesús, no era la voluntad de Jesús. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. Aleluya. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Entonces sabemos que Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Pero tenemos Amén. que escucharlo, Aleluya. tenemos que oírlo, amén, tenemos que seguirlo, amén. Amén. Muchas personas dicen otras cosas, pero dice la palabra que tenemos que seguir a Jesús, Amén. el único camino, amén. Entonces dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí está hablando Jesús que eran malísimos. ¿Por qué? Porque
hacían cosas malas y querían matar a Jesús. Bueno, al fin lo mataron, amén. Entonces por eso Jesús les dice que eran hijos del diablo. Entonces, ¿por qué las personas salen diciendo que todos somos hijos de Dios? Y no sabemos si Él es cristiano, si Él se santifica, si Él se esfuerza para santificarse, para purificarse. No sabemos, pero salen diciendo que todos somos hijos de Dios. Entonces, si alguien no hace la voluntad de Dios, es terrible, es difícil, esta palabra es dura, Amén. la gente se ofenda, pero dice la palabra que somos del diablo, que somos hijos del diablo, porque hacemos el deseo de él, amén. Entonces, pero por eso tenemos que pedir fuerza a nuestro Dios, amén, para que podamos hacer la voluntad de él, amén. Entonces vamos a seguir ahí, amén. Nos queda 4 minutos todavía. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer ahí. Dice, en esto donde empezamos, amén. 10. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si leemos todo ahí está hablando de los hijos y de los hijos del diablo, amén. Entonces, dice la palabra que si nosotros somos hijos, si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar la palabra de Él, amén. Entonces, guardar quiere decir ponerlo por obra, amén, practicarlo, hacerlo, amén. Porque si nosotros decimos que yo creo, yo te amo, pero si nosotros no hacemos nada, entonces si decimos te amo Dios, creo en ti, estamos diciendo que tenemos que dar nuestra vida por Él, amén, amén. Porque si nosotros solo decimos de hecho, ¿de qué provecha? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, vamos a leer 18 ahí mismo. Dice la palabra, dice, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, amén. Amén. Entonces, ¿cómo se muestra si nosotros amamos a Dios? Dice la palabra con hechos, amén. Para demostrarlo, amén. Porque imagínense si nosotros decimos a nuestra esposa, por ejemplo, o pues sí, a nuestra esposa, te amo, pero si nosotros no damos nada, si nosotros no demostramos con hechos, con algo, entonces no podemos decirlo, pero dice la palabra que tenemos que demostrarlo con hechos, amén. Amén. Entonces, aquí hay otro versículo, vamos a leer. Amén. Santiago. Vamos a leer 2. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer 15. Dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? ¿De qué aprovecha? Nada, amén. Entonces tenemos que demostrarlo, amén, con hechos, amén. Entonces dice la palabra, si amáis, guardad mi palabra, dice amén. Jesús, amén. Si nosotros creemos, si nosotros decimos
que le amamos, que amamos a Él, dice Él que tenemos que guardar su Amén. palabra, Gloria a Dios. ponerlo por obra. Aleluya. Amén. No es fácil, pero tenemos que ir practicando Amén. cada día, haciendo. Si nosotros no hacemos, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos decir Padre a Él Amén. o como las personas. Amén. Entonces tenemos que practicar día a día. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí todos nosotros somos hijos, pero Amén. cuando salimos ahí Dios sabe cómo andamos, cómo Amén. está nuestra vida, si realmente estamos esforzándonos para Gloria a Dios. hacer su voluntad, para ser hijos de Él, como Aleluya. Él desea. Entonces ahí nos va a ver nuestro Dios. Sabemos que Él nos mira a todos, no Amén. importa dónde, no importa en cualquier lugar, amén. Gloria a Él Dios. siempre nos ve. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Amén, gloria No a todo Dios. el mundo, como dice la palabra, Amén. pero las personas creen que todo el mundo son hijos de Dios, pero la palabra confirma que solo los que creen, solo los que Amén. guardan la Amén. palabra, amén. La potestad. Entonces es el corto pensamiento que traje en Gloria a esta Dios. noche. Gloria a Dios. Tenemos que Aleluya. pedir fuerza a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu consejo, gracias por la palabra que has traído. Gracias por el cielo, Señor, que has usado en esta hora.